Hoy vas a conocer a Rosalía de Castro. Para Galicia, Rosalía de Castro es algo más que una escritora. Su nombre se ha convertido en una especie de eje emocional, un punto donde generaciones distintas se reconocen, donde la identidad se siente, donde la memoria se sostiene sin esfuerzo. Ninguna otra figura literaria o cultural consigue unir a los gallegos con tanta naturalidad en torno a una idea tan íntima: pertenecer a una tierra y a un modo de sentir. Rosalía fue la voz que mejor supo expresar las heridas y las esperanzas de un pueblo. Reivindicó la dignidad de los humildes, denunció la discriminación que sufrían las mujeres y abrió caminos para que otras pudieran alzar la voz. Escribió en gallego y en castellano, en prosa y en verso, con una lucidez que hoy sigue sorprendiendo. Comprender su vida es recorrer los espacios donde forjó su mirada. La historia de una hija de madre soltera que supo leer las claves de su tiempo, moviéndose principalmente entre Padrón, Compostela y Madrid, donde cada mudanza iba forjando un poema. Hoy vamos a seguir sus pasos. ¿Me acompañáis por la apasionante historia y legado de nuestra querida y eterna Rosalía de Castro? Rosalía nace el 23 de febrero de 1837 en el antiguo Camino Nuevo de Conxo, hoy calle Rosalía de Castro, en Santiago. En la plaza de Vigo, al lado de la avenida Rosalía de Castro, hay un pequeño recuerdo de este hecho. Hija de María Teresa de la Cruz de Castro, de familia hidalga padronesa venida a menos, y del sacerdote José Martínez Biojo, figura siempre discreta en su biografía. En el bautismo, realizado en el Gran Hospital Real, hoy Hostal dos Reis Católicos, es inscrita como hija de padres incógnitos, símbolo de una época dura para las mujeres solteras. Durante sus primeros 6 meses es criada en Ortoño, en la casa familiar paterna, al cuidado de sus tías. En reconocimiento a la relevancia de este lugar en la existencia de nuestra destacada escritora, el 12 de octubre de 1923, un grupo de jóvenes universitarios, entre los cuales estaban Xosé Filgueira Valverde, Fermín Bouza Brey y Lois Tobío, caminó desde Santiago para dar inicio simbólicamente a una de las más importantes y brillantes aventuras intelectuales de nuestra historia. Como se inscribe en esta placa conmemorativa de la finca, aquí naceu o Seminario de Estudos Galegos. Después vive con su madre y su madrina en la calle del Sol de Padrón. Crece rodeada de afectos dispersos, amparada por mujeres que sostuvieron su infancia con más cariño que solemnidad. Con una sensibilidad precoz, se empapó de esa mezcla de ternura y desamparo que luego viviría en sus versos. Hacia 1850 se trasladan a Santiago de Compostela, donde Rosalía empieza a moverse en ambientes culturales. Aunque no se sabe mucho de su educación, para una mujer de la época no sería muy aventajada, centrándose en el aprendizaje de francés básico y dibujo. Se sabe que nuestra protagonista tenía sensibilidad para la música y tocaba el piano y algún otro instrumento. En el Liceo de la Juventud, dentro de lo que es el convento de San Agustín, actúa, declama versos y demuestra un carácter decidido.
En 1854 interpreta Rosamunda de Gil y Zárate. Hasta 1855 reside en la calle Bautizados número 6. Su vida, sin embargo, no tardará en dar otro giro. En 1856 viaja a Madrid. No fue un viaje improvisado. Viajó para asuntos legales relacionados con su situación familiar y aprovechó para instalarse con su tía María Josefa en la calle Ballesta número 13. Madrid abre puertas y amistades nuevas, y sobre todo abre una voz. En 1857 publica La Flor, su primer libro de poesía. Cuando miré de soledad vestida la senda que el destino me trazó, sentí en un punto aniquilar mi vida. La crítica de Manuel Murguía, historiador y líder del galleguismo, en el periódico La Iberia de Madrid, sería decisiva. Aquel elogio no solo anticipó su grandeza, selló un encuentro vital. Rosalía y Murguía se casan en Madrid, en la iglesia de San Ildefonso, el 10 de octubre de 1858. Ese mismo año publica Lieders, un texto breve con aires de manifiesto feminista. Libre es mi corazón, libre mi alma y libre mi pensamiento, que se alza hasta el cielo y desciende hasta la tierra soberbio como luzbel y dulce como una esperanza. Yo soy libre, nada puede contener la marcha de mis pensamientos, y ellos son la ley que rige mi destino. Y también sale a la luz su primera novela, La hija del mar, donde ya aparece su sensibilidad social y su defensa de la mujer. Teresa, la pobre huérfana abandonada, la tórtola gimiente que no halló nunca bosque solitario en que llorar sus penas, era uno de esos genios indómitos y poetas, una de esas imaginaciones ardientes que sólo viven de grandes emociones y que en el aislamiento se consumen como nieve que derrite el sol, no hallando atmósfera que llegue a su deseo, ni horizonte bastante lejano a donde volver sus miradas. Comienza para ellos una vida nómada. Madrid, Santiago, Lestrobe, A Coruña. En 1859 nace Alejandra, su primera hija. En 1860 vuelve a actuar en Santiago, en una velada a favor de los soldados heridos en la guerra de África. Rosalía nunca se alejó del compromiso, aunque lo expresase siempre desde la humildad. En 1861 escribe su primer poema en gallego, una glosa del canto Adiós ríos, adiós fontes. Sería imposible entender la literatura gallega sin ese lamento que cristaliza la herida de la emigración. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Y también sale a la luz por entregas la novela Flavio, que cuenta las pasiones entre este y Mara, enmarcadas durante tensiones sociales. La obra empieza así. La verdadera patria del hombre es el mundo entero, allí donde respire aire y libertad, allí donde pose con seguridad su planta. Allí es el reino de un alma libre, allí su amada patria, el lugar bendecido, la tierra santa, que puede regar con el sudor de su frente. Tras la muerte repentina de su madre en 1862, Rosalía vive un duelo profundo y al año siguiente publica A mi madre. Cuán negras las nubes pasan, cuán turbio se ha vuelto el sol. Era un tiempo tan hermoso, mas ese tiempo pasó. Hoy como pálida luna ni da vida ni calor, ni presta aliento a las flores, ni alegría al corazón. Y también en 1863 publica Cantares gallegos, obra fundacional del Rexurdimento. A través de coplas populares elevó la vida cotidiana a un plano simbólico. Allí vibra la saudade en estrofas como
campanas de bastavales, cando vos oio tocar, mórrome de soidades. En 1864 publica su único cuento en gallego, Contos da miña terra, y en 1865 escribe Las literatas, Cartas a Eduarda, análisis lúcido y afilado sobre la condición femenina. Dirás que trato esta cuestión como la del matrimonio, que hablamos mal de él después que nos hemos casado, mas puedo asegurarte, amiga mía, que si el matrimonio es casi para nosotras una necesidad impuesta por la sociedad y la misma naturaleza, las musas son un escollo y nada más. En 1866 publica El Cadiceño, una sátira de un emigrante a Cádiz. El que ganó más rara vez vuelve a la patria, y si lo hace es cuando ya viejo y sin poder trabajar viene por un resto de amor al país que le vio nacer, o quizá por egoísmo, a morir a su aldea, acabándose casi siempre con él la última moneda que ha ganado a costa de su dignidad. Ese mismo año sale a la luz la novela por entregas Ruinas, que trata sobre 3 personajes en el contexto de 2 mundos sociales en conflicto, el antiguo régimen y el capitalismo. También existen ruinas vivientes que arrastran en pos de sí un mundo de gloriosos y tristes recuerdos y que aparecen tan aisladas en medio de los hombres nuevos como si bogasen sobre las olas misteriosas de mares desconocidos o habitasen en medio de los yermos de la Tebaida. En 1867 aparece su novela más ambiciosa, El caballero de las botas azules. Sátira, fantasía y crítica social entrelazadas con una audacia poco habitual para su época. Necio afán el de la gloria póstuma, cuyo ligero soplo pasará como si tal cosa sobre el esparcido polvo de tus huesos. Cuídate de lo presente y deja de pensar en el futuro, que ha de ser para ti como si no existiese. En 1868 nace su segunda hija Aura, en Santiago. Poco después, Murguía es nombrado director del Archivo de Simancas, Valladolid, donde Rosalía escribe gran parte del poemario Follas Novas, publicado finalmente en 1880. Es uno de sus libros más hondos, donde asoman la enfermedad, la precariedad, la maternidad, la condición femenina y la lucha interior. Allí late uno de sus versos más intensos. Silencio, que nadie diga que eu fun soñador un día. Eu ben vin que te ías, vin que sorrías, vin que a dor me deixabas. La vida sigue entre mudanzas, nacimientos y pérdidas. En 1871 vive en A Coruña. En Lestrobe nacen los gemelos Gala y Ovidio. En 1873 nace Amara. En 1875 nacerá Adriano, que morirá siendo apenas un bebé. En 1877 nace muerta Valentina. La vida de Rosalía está atravesada por una maternidad luminosa y cruel. Desde 1878 vive en Santiago, luego alterna con estancias en Lestrobe, mientras Murguía trabaja en Madrid. La familia se estabiliza apenas lo justo. Rosalía escribe sin descanso, aunque la salud empieza a quebrarse. El Pazo de Lestrobe se construyó en el siglo XII como torres defensivas, aunque sufrió transformaciones. En el siglo XIX, su propietario Gregorio Antonio de Hermida se casó con María Josefa de Castro, tía de Rosalía. Así ésta pasaría largas temporadas de su vida en las torres.
En 1881 publica El primer loco, donde se manifiestan los deseos y sufrimientos de Luis respecto a Berenice, así como el misterio, la fantasía y la locura, con el apéndice Domingo de Ramos. Existe algo en el hombre de todas las edades que no se educa ni ciñe por completo a las exigencias de la razón ni de la ciencia, así como suele sobreponerse también a todas las ignorancias y barbaries que han afligido y pueden afligir a la humanidad entera. Y este algo es el exceso de sensibilidad y de sentimiento de que ciertos individuos se hallan dotados, y que busca su válvula de seguridad, sus ideales, su consuelo, no en lo convencional, sino en lo extraordinario y hasta en lo imposible también. También en 1881 escribe varios artículos, Padrón y las inundaciones y costumbres gallegas. Entre 1882 y 1883 escribe una cantidad notable de poesía en castellano, que reunirá en las orillas del Sar, 1884. Ese libro es el latido final de una conciencia madura, casi filosófica. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros. Pues yo os digo que sí hablan, que saben de dichas y llantos. Desde 1883 vive en la casa de Amatanza, en Padrón, hoy casa museo. Enferma y agotada, pide a su hija Alejandra que queme todos sus manuscritos inéditos. No quería dejar obra incompleta ni versos que no se considerase dignos. Muere el 15 de julio de 1885, a los 48 años, a causa de un cáncer de útero. Es enterrada en el cementerio de Adina, en Iria Flavia, ese lugar que ella misma convirtió en símbolo. O cemiterio de Adina ten unha fonte que chora, coa auga das soidades que deixou quen vai afora. En 1891, sus restos fueron trasladados al Panteón de Gallegos Ilustres, en Bonaval. Galicia la reclamaba como una de sus voces eternas. La vida de Rosalía fue dura, llena de pérdidas, inquieta y luminosa a la vez. En medio de la pobreza, la enfermedad y la inestabilidad familiar, levantó una obra que dignificó a los humildes y dio voz a los que no la tenían. Su rebeldía, su lucidez y su ternura siguen presentes en cada calle, cada escuela que lleva su nombre. Rosalía es símbolo, guía y amparo, una luz que Galicia reconoce como propia, destinada a acompañar el proyecto de dignidad y libertad que ella misma ayudó a encender. Postrimerías, manuscrito autógrafo del año 1885. Esto es del hijo, lo pintó el hijo, la flor. Y este cuadro también es del hijo de Rosalía, Ovidio Murguía.
La cocina es un espacio de cultura, de la lumbre, del lar y del hogar, pero también de supervivencia. Entre todas las dimensiones que tiene el trabajo literario, dignificador de Rosalía, el que afecta a la gastronomía como signo cultural gallego es fundamental. Por eso Cantares Gallegos comienza con la enumeración de numerosos platos, zonchos, bolos de pote, prolla, papas, pero sus páginas de cocina también van asociadas a la lógica gastronómica de los humildes. El caldo de gloria del poema Miña Casiña Meular, la matanza de cerdo de Vidal o la fiesta montañesa de A Pobriña que está xorda. Sin literatura no hay cultura. Un pueblo no es tal si no es capaz de cantar, de crear literatura. Por eso Murguía, con solo 29 años, se empeña en la redacción de un diccionario de escritores gallegos, una cascada erudita inacabada. Pero toda su generación pide la aparición de un poeta que escuche el cantar del pueblo y cree en gallego, la verdadera literatura gallega. Murguía teoriza cómo debe ser esa creación y en 1858, después de conocer a Rosalía, anuncia ferviente que el corazón que sienta por todos debe ser una mujer. Con 25 años abandona la carrera literaria en Madrid. 7 novelas publicadas y con Rosalía vuelve a Galicia. Tiene que contar la historia de un país que pocos ven aún. Deudor de las ideas románticas, atribuye a los celtas toda la energía de la nación gallega, pero su historia sigue siendo válida. Válida la información que ofrece, las noticias documentadas, la enorme erudición y sobre todo válida cuando señala un sujeto histórico diferenciado, cultural y no racialmente. Ahí están las palabras de Murguía en el histórico discurso pronunciado en Tui en 1891. Se necesita crear literatura en gallego, pero también estudiar nuestras tradiciones, la historia política y social, el arte, la historia natural. Y en 1905, con el apoyo económico de la emigración, Murguía y otros intelectuales fundan la Real Academia Gallega, con voluntad de ser autoridad intelectual del universo galaico. Su acta fundacional se redacta en castellano, pero la lengua gallega estaba ya floreciendo. Pinturas de su hijo Ovidio. Ovidio es el que toca el piano. Esta es la habitación donde murió Rosalía. As nosas mulleres, criaturas amantes para os seus e os extraños, cheas de sentimento, tan esforzadas de corpo como brandas de corazón. Mujer bandera. Al escribir en gallego, Rosalía demuestra la viabilidad de la lengua del país para la creación literaria. Ahí está el enorme esfuerzo realizado en una sociedad donde las clases acomodadas hablan y escriben en lengua castellana.
pero Rosalía aún da un fruto más, coloca el centro de su mundo en Galicia y crea un nuevo territorio, la cultura gallega contemporánea. No es de extrañar que la bandera gallega surgiera en 1891 ligada a Rosalía de Castro. Como adelanta Rosalía en estos versos, flores y plantas ocupan un lugar importante en su obra, consagrada a la dignificación del paisaje gallego y de sus gentes. El jardín de la Casa de Rosalía es un espacio de extraordinario interés histórico y botánico, además de figurar en la Ruta de las Camelias por su abundancia y variedad de esta especie. En él crecen árboles históricos como la higuera de Rosalía, además de plantas citadas en su obra, desde la flora humilde de las herbiñas del Campo Santo o las herbas do Campo Florido, las repetidas rosas y los simbólicos carballos, robles. Pues ahí tenéis una muestra. Este es impresionante, de grande. Aquí pone que es ombú. Pues es un ombú, nativo de Sudamérica, una donación de la Casa de Galicia de Buenos Aires con motivo de la inauguración de la Casa Museo en 1971. Tiene unos troncos impresionantes y verlo todo con hojas tiene que ser súper chulo. Veis que las camelias son una de las, bueno, no sé si es la única, pero si no de las pocas flores que florecen en invierno. Está todo el suelo lleno también. Fijaros, quién sabe si se sentaba aquí a escribir, aunque creo que leímos, ¿no?, en el museo que la hija dijo que nunca se sentaba en el jardín, que se sentaba al lado de la ventana para escribir. Parla de albariñas uvas. A ver que dice. Ou miña parla de albariñas uvas que a túa sombra me das, ou ti sábugo de floriñas brancas que curas todo mal. Pues fijaros, carballo de Guernica, el roble de Guernica, hija del árbol de Guernica, donación de las Juntas Generales de Vizcaya por el Día de Rosalía, 2019. Carai. Que as espiñas dos espiños contra min se volven feras, que o pasar las corredoiras prenden en min as silveiras. Figueira de Rosalía, higuera. La higuera de Rosalía. Árbol única de Galicia con orígenes en el siglo XIX, uno de los registros florísticos más preciados de Galicia. Miña terra, terra donde meu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei. En cantares gallegos. Laurel de los poetas. Ódiote campo fresco, cos teus verdes valados, cos teus altos loureiros e os teus camiños brancos, de follas novas. ¿Y esta casa de detrás? Fieito de lechos. Resistrei polo cortello mentras me puña a rezar e vin uns garabulliños e fieitos a Dios dar. Una prensa para hacer vino aquí detrás de la casa. Bueno, en esta casa que hay detrás de la casa de Rosalía vivió Maruxa Villanueva, excepcional cuidadora de la casa museo. Ameneiro, que aquel galán soberbo brandea ao norte as ponlas xentís dos ameneiros e unha tras outra folla. Amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, caminiños entre o millo a Dios para sempre a Dios. Espero que os haya gustado este recorrido por la ruta rosaliana y la vida y obra de Rosalía de Castro. Si es así, por favor, regaladme un like, suscribiros que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido, y compartid para que llegue a más gente. Muchas gracias y hasta la próxima.